Bienvenido a Casa sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral. Queremos que conozcas a Jesús y que ese encuentro transforme tu vida por completo. Al concluir el 2019 con Clave de Re, en el 2020 te invitamos a 2020 Visión Integral. Hoy Dios tiene un mensaje especial para ti. Es tiempo de disponer tu corazón. Bienvenido. Señor, hoy queremos, como siempre, unidos en oración, como una sola iglesia, en un mismo espíritu, orar a ti, Señor, orar a ti, pedirte de todo corazón que, Señor, hables a nuestra vida. Necesitamos escucharte, Señor. Necesitamos que tu palabra hable a nuestras vidas, Señor. Que, Señor, esa palabra que es verdad, quite cualquier engaño, cualquier mentira, Señor, que se ha venido a posar en la mente de las personas. Yo creo, Señor, que cuando muchos se encontraron contigo, Señor, sus vidas cambiaron para siempre. Creo que lo mismo ocurrió con nosotros. El día en que nosotros te reconocimos y te recibimos en el corazón, las cosas cambiaron rotundamente. Hoy oro, Señor, porque tu espíritu se mueva, porque tu palabra sea bálsamo para nosotros, porque nos hables de una manera clara, directa y personal, que nada vaya a ser tropiezo. Gracias porque tenemos estas herramientas, porque aunque estamos en temas de aislamiento, podemos seguir haciendo iglesia aún en la virtualidad, Señor. Gracias, Jesús. Honramos tu nombre, te amamos y oramos en tu precioso nombre. Amén y amén. Amén. Ok, como usted bien sabe, hoy vamos a continuar con nuestra serie Incomparable. Venimos hace 2 domingos atrás hablando de quién, de nuestro Señor Jesucristo. Si tenemos que hablar de alguien quien no tiene un igual, a quien nadie puede igualar en poder, en fidelidad, es a nuestro Señor Jesucristo. Hemos venido a lo largo de 2 domingos hablando de Él precisamente y de su ministerio terrenal y de lo que ha significado para nuestra vida eso. Cuando vamos a la Escritura y leemos los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, nos damos cuenta cómo Él se hizo carne, el verbo hecho carne, Juan 1:1, y habitó entre nosotros, como lo dice Pablo a la iglesia de Filipos, y se sujetó a la voluntad de Dios y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, el primer domingo hablábamos de cómo en medio de la tormenta solo Jesús nos va a poder librar. Si usted recuerda, los discípulos estaban en la barca y la barca se empezó a mover y empezó a meterse agua en la barca y la tormenta arreciaba y ellos corrieron a buscar a Jesús. Y nosotros concluíamos ese día que solo en Jesús podemos encontrar ese refugio. Hace 8 días hablábamos de cómo Jesucristo cambió nuestra vida para siempre. Y preguntábamos, ¿crees que el Señor ha cambiado tu vida? Y creo que todos desde nuestros hogares decíamos sí, un sí rotundo. Hemos visto cómo el Señor ha venido obrando en nuestro corazón, en nuestra vida, como se lo diría Jesucristo a Zaqueo. Algún día la salvación entró a nuestra casa y las cosas empezaron a ser diferentes. Hoy Jesucristo ocupa el primer lugar en nuestras vidas. Hoy el Señor Jesucristo está entronado en nuestras familias. Es ese cordón de 3 hilos en medio de los matrimonios que difícilmente se rompe. Es esa piedra angular en medio de la iglesia. Y hoy decimos gracias, Señor, porque nuestra vida cambió para siempre. De eso hablábamos hace 8 días. Hablábamos de su perdón, de cómo al que mucho se le perdona, mucho ama. Hablamos del propósito que el Señor ha sembrado en nuestro corazón y de cómo su poder sigue obrando en nuestras vidas y en nuestros corazones. El día de hoy queremos hablar de lo que significa seguir a Jesús. Y yo quiero que si usted tiene el buen hábito de apuntar, lo haga allí, sus anotaciones, para que posterior a usted pueda revisar qué fue lo que el Señor le dijo, qué fue lo que el Señor le regaló, y usted pueda tal vez recordar, meditar y memorizar aquella enseñanza que el Señor trajo para todos nosotros en este día. Cuando yo pensaba en lo que significa seguir a Jesús, yo pensaba en cómo hoy día a través de las redes sociales, si usted piensa en un Instagram, si usted piensa en un YouTube, si usted piensa en un Facebook, usted se da cuenta cómo las personas con un clic se hacen seguidores de alguien, empiezan a seguir una cuenta, empiezan a seguir una página y entonces a usted se le ha dicho, por ejemplo,
dele clic a la suscripción en YouTube de Casa Roca y dele clic a la campanita para que todas las notificaciones les estén llegando. Y entonces usted se hace seguidor de alguien llamado influencer, ¿cierto? ¿Por qué razones usted se hace seguidor? Y yo pensaba en eso, yo decía, ¿por qué las personas empiezan a seguir un canal, empiezan a seguir a un personaje, empiezan a seguir a un influencer, a un youtuber? ¿Por qué razones? Y yo coloqué dos, usted podría tener más. Es primero porque me gusta el contenido que esa persona comparte, por el material que esa persona desarrolla. La creación de contenidos de esa persona me aporta. Mujeres dicen tal vez, no, yo estoy siguiendo a una señora que hace unos postres espectaculares y he aprendido en esta cuarentena a hacer unos postres divinos. No, yo estoy siguiendo un canal de ejercicio y durante estos 5 o 6 meses he estado haciendo ejercicio y me he tratado de mantener en forma. No, yo estoy siguiendo un canal cultural y entonces un canal de historia, un canal de estudio de la Biblia. Entonces usted se ha hecho seguidor de algunas personas a través de las redes sociales. Primera razón, porque usted quiere conocer los contenidos que las personas van desarrollando. La segunda cosa por la que usted tal vez se hace seguidor de esta persona es porque en su muro, en su Instagram y en el YouTube, a usted le va a estar llegando la información de ellos en el tiempo en el que ellos lo publiquen. Pero en su muro de Facebook y en su Instagram, por ejemplo, la gente se va a dar cuenta que usted es seguidor de esa persona. En su muro, en sus publicaciones, en sus notificaciones, se va a notar, va a ser evidente que usted está siguiendo a una persona. Y entonces yo me devolví otra vez a, bueno, ¿qué es lo que significa seguir a Jesús? Si hablamos de nuestro Señor Jesús, podríamos decir que Él es el mayor influencer a lo largo de toda la historia. La persona que más influencia ha tenido sobre la humanidad tiene un nombre, Jesucristo. Si hoy el Señor Jesús tuviera un canal en YouTube, en Facebook o en Instagram, yo esperaría que usted se hiciera seguidor de Él. Que usted estuviera pendiente de todas las notificaciones que Él publica, de todo lo que Él está, de todos los contenidos que Él está creando, de todas las historias que Él subiría. Entonces, si hubiéramos estado en la época de los evangelios y entonces existieran estas redes sociales, usted sería seguidor de Jesús. Ya, Jesús multiplicó el pan y ¡pum! Foto con el pan y los peces y la gente comiendo y usted, uy, me gusta. Usted seguramente, si estuviera en esa época y estas redes sociales existieran, usted seguiría a Jesús. Pero yo pensaba y decía, bueno, Señor, ¿qué significa realmente seguirte? Mateo nos habla de cómo el Señor, bueno, no solo Mateo, Marcos, Juan, Lucas, nos habla de cómo el Señor les dijo a muchos, síganme, háganse seguidores míos. Se lo dice a los discípulos, cuando los llama, se lo dice a Leví, el hijo de Alfeo, también lo dice en Mateo, se lo dice a Felipe, ¿cierto? Le dice, sígueme. A los discípulos les dice, síganme y los haré pescadores de hombres. Y las personas lo empiezan a seguir. El joven rico también le dice, ¿qué tengo que hacer? Y el Señor le dice, entrega todo y sígueme. Y al joven le cuesta trabajo y no lo sigue. Cuando hablamos de seguir a nuestro Señor, yo digo, una cosa es creer en Jesús y otra cosa es seguir a Jesús. ¿Por qué lo digo? Porque hay personas que dicen, yo creo en Jesús, sí, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces uno dice, ok, aún los demonios creen y tiemblan, dice la palabra. Cuando hablamos de seguir a Jesús, estamos hablando de una acción, ¿sí? Algo que tiene movimiento, algo que dice, ok, yo no solo creo en Jesús, sino atiendo a su voz y sigo sus pasos. Esta mañana escuchaba la prédica del pastor Darío de hoy, transmisión de Bogotá, y él nos hablaba del Salmo 91 y nos hacía referencia a que el Señor es nuestro pastor y entonces las ovejas siguen a su pastor, y nos compartía un video en donde las ovejitas escuchaban la voz de muchas personas y no se movían, pero al sonido del pastor todas las ovejas atendieron al llamado y lo empezaron a seguir. Entonces nosotros podemos decir que no solo necesito creer en Jesús, necesito seguir sus pasos. ¿Eso me lleva a qué? A ver que mi vida tiene que estar alineada con sus pasos. Entonces allí hablamos de obediencia, allí hablamos de sometimiento a su voluntad. Por eso le digo que no solo es hablar de creer en Jesús, es necesario seguirlo. Amén. Entonces, pensando en el momento del Evangelio, en el momento del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo, yo pensaba
en los tipos de seguidores que Jesucristo tuvo en esa época. Y allí podríamos decir, ¿qué clase de seguidor soy yo? Y yo hice tres categorías de seguidores. El primero es la multitud que seguía a Jesús. La multitud que seguía a Jesús, ¿por qué? Porque tal vez se habían dado cuenta que con Jesús había comida gratis, ¿cierto? Porque era un muy buen contador de historias, porque las reflexiones que hacía eran muy buenas, ¿cierto? Y entonces la gente, y sumado a eso, hacía milagros. Entonces la gente se maravillaba con los milagros. Entonces uno podría decir, esa es la primera clase de personas que seguían a Jesús en su ministerio terrenal. Personas que hacían parte de la multitud. Personas que simplemente estaban ahí cerca, buscando encontrar un beneficio, alimento, buenas historias, y los milagros que hacía eran sorprendentes. Entonces quiero estar ahí para poder ver lo que él hace. La segunda clase de personas habla más de los fariseos y maestros de la ley. Muchos de ellos también siguieron a Jesús de cerca. La historia nos cuenta cómo algunos buscaban y tramaban cómo hacerlo caer, armarle una trampa para que lo tomaran preso. Siempre lo vemos a través de los evangelios, maestros de la ley, fariseos, diciendo, ¿quién se cree? Si supiera realmente si este fuera el Mesías, sabría quién la está tocando. Y lo vimos hace 8 días hablando de la mujer que llega y se postra a los pies de Jesús. Esa es la segunda clase de seguidor. El seguidor que está esperando la caída o lo que él haga para criticarlo, para cuestionarlo. Y es lo que pasa hoy día en redes sociales. Hay gente que nos sigue en nuestras redes sociales solo con el ánimo de que tan pronto salgamos al aire, bote su carita gruñona, bote esa carita de mal genio, la carita de piedra. No se quedan a escuchar la enseñanza, no se quedan a recibir lo que tenemos para compartir, sino que inmediatamente salimos, botan una cara de no sé cómo llamarla, un emoji de cara brava. Y entonces uno dice, hay personas así, hay personas hasta en su propia casa que están esperando la primera cosa que usted de pronto medio diga mal, la primera mala reacción para empezar y caerle encima y criticarlo y señalarlo. Pues bueno, Jesucristo tuvo personas así. Jesucristo en su ministerio terrenal tuvo personas que creían saber más que él, que cuestionaban todo lo que él hacía y lo que él decía. En algún momento cuando él trae una sanidad, dicen que él está confabulado con Satanás, que él viene de parte de Satanás. Y el Señor Jesucristo dice, no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Esa es la segunda clase de seguidor. Y la tercera clase de seguidor es el que realmente quiere aprender de él. Y uno lo ve a lo largo de los evangelios. Habían personas, sus discípulos, querían aprender de él y seguían sus pasos. Y estaban allí atentos a cada instrucción. Y yo digo, Señor, yo quiero ser de esa clase de seguidor tuyo. Yo quiero aprender de ti. Yo quiero buscarte porque yo sé que en ti encuentro la fuente, toda fuente de sabiduría. Como lo dice la palabra, tu sabiduría es pura. ¿Quién mejor que tú para aconsejarme? ¿Quién mejor que tú para instruirme, para guiarme, para mostrarme el camino que yo tengo que seguir? Salmo 32:8 lo dice. Yo soy el Señor, tu Dios. Yo te mostraré el camino que debes seguir. Yo te daré consejos. Yo te cuidaré, ¿cierto? Entonces, yo entiendo que en el Señor encuentro ese refugio, ese Dios consolador, ese Dios que me cuida, ese Dios que me alienta, ese Dios que me renueva mis fuerzas. Entonces, por esa razón seguimos a Jesús. Entonces, cuando yo pensaba en estos 3 clases de seguidores, yo decía, ¿en qué lugar te encuentras tú? ¿Tú estás buscando el milagro? ¿Tú estás buscando ¿Estás siguiendo a Jesús por razones equivocadas, podríamos decirlo? Porque eso pasó con la multitud, una multitud que en algún momento, cuando empiezan a ver que la enseñanza es muy dura, ahora lo vamos a ver, se empiezan a apartar de Jesús, se empiezan a ir. ¿Eres del tipo de personas que están cuestionando y criticando todo lo que se dice cuando hablamos de Jesús y cuando hablamos del Evangelio? ¿Por qué no más bien dispones tu corazón? ¿Por qué no más bien le permites al Señor hablar a tu vida? ¿Por qué no te quitas ese orgullo, tal vez, esa autosuficiencia, ese tal vez decir, yo no necesito a nadie, yo puedo solo, yo puedo andar mi camino? A mí me enseñaron a andar solo, a mí me enseñaron a no depender de nadie.
¿Por qué no más bien hoy te dispones de todo corazón y le dices al Señor, Señor, ayúdame, Señor, guíame, Señor, enséñame? ¿Por qué no hacerlo de esa manera? Porque la gran mayoría de quienes estamos conectados a esta transmisión hemos sido, dentro de los seguidores, como los últimos, los que dicen, Señor, yo quiero seguir tus pasos y yo quiero aprender de ti. Hay tantas cosas que necesitamos conocer, hay tantas cosas que necesitamos ordenar, hay tantas cosas que necesitamos reestructurar, cambiar, quitar, y tenga la seguridad que en el Señor lo vamos a poder hacer. Dice su palabra que en Cristo todo lo podemos porque Él es quien nos fortalece. Él nos va a dar la fortaleza para poder hacerlo, para salir adelante, para entender ese camino que el Señor ha establecido para nosotros y para poderlo cumplir. Amén. Entonces, lo primero en lo que yo pensaba era en eso, la clase de seguidores que estaban con Jesús. También realmente quiero hablarle de dos cosas en esta enseñanza. Esta enseñanza tiene dos grandes partes. La primera, cuando hablamos de lo que significa seguir a Jesús, lo primero que tengo que decirle es la bendición de seguir a Jesús. Porque yo creo que seguir a Jesús es una bendición para mi vida. Mi manera de pensar está siendo transformada, yo estoy cambiando muchas cosas en mi vida, mis creencias están cambiando, mis acciones están cambiando, mis decisiones están cambiando. Y yo digo, Señor, ha sido una bendición seguirte. Ha sido ordenar mi casa, ha sido trabajar por la restauración de mi hogar, cuando tal vez mis amigos me decían, sepárese, no hay nada que hacer, no sea bobo, o a usted mujer le dijeron, no sea bruta, usted tomó la decisión de escuchar a Jesús, escuchar a su pastor, y desde ese día la vida de nosotros cambió para siempre, y creemos que es una bendición seguir a Jesús, y lo vamos a seguir haciendo. No somos de los que, como la multitud, cuando llegó un problema difícil se empezaron a apartar. No somos de esa clase de seguidores. Somos seguidores fieles, seguidores que nos mantenemos firmes, como lo diría la palabra, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre. Somos de esa clase de seguidores, de los que progresamos siempre. Hay dificultades, sí hay dificultades. Hay enfermedad, sí hay enfermedad, pero el Señor está conmigo y eso hace una diferencia total, sustancial en medio de mi vida. Entonces podemos decir como primera instancia que es una bendición seguir a Jesús. Y yo colocaba cuatro cosas por las cuales podemos decir que es una bendición seguir a Jesús. La primera razón, si usted está tomando apuntes allí en su casa, es que Él me guía. Ahorita lo decíamos en el Salmo 32, nos guía. Cuando usted lee, por ejemplo, Mateo capítulo 4, versículo 19, un momento en el que el Señor está llamando a sus discípulos, el Señor les dice, vengan y síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Allí el Señor está hablando del llamado que está haciendo sus primeros discípulos. Enseguida del capítulo 4 viene el capítulo 5, cuando el Señor, dice la palabra, se sienta y comienza el sermón del monte. En el capítulo 5 Él empieza a hablar de todas las bienaventuranzas. Y usted lo puede leer allí en Mateo 5 que dice, comenzó a enseñarles, comenzó a mostrarles lo que Él venía a hacer. Él dijo, yo no he venido a anular la ley, yo he venido a cumplir la ley. Y el Señor empieza a enseñarles a ellos todo lo que debían hacer, todo lo que debían tener en cuenta. Y yo puedo decir, Señor, de la misma manera has enseñado a mi vida. Cuando empezamos a leer la Escritura entendimos el valor que ella tenía. Tal vez nunca nos enseñaron a nosotros, usted lo puede pensar en este momento, tal vez nunca nadie te enseñó a leer la Escritura. Nunca nadie te dijo, hey, tienes que empezar a desarrollar el hábito de leer la palabra de Dios todos los días. Porque el Señor a la luz de la palabra te habla, el Señor te muestra lo que debes hacer, el camino que tienes que seguir. El Señor te deja ver qué cosas se están haciendo mal o qué cosas estás haciendo bien y tienes que seguirlas haciendo. El Señor habla de una manera clara a nuestra vida. Entonces, por eso el ánimo de muchas personas en que leas la Escritura, en que leas la palabra. Porque hay personas que dicen, pero es que yo quiero que Dios me guíe, yo quiero que Dios me muestre. Y yo te diría, ok, ¿quieres que Dios te guíe? ¿Quieres que Dios te muestre? Tienes que ir a la palabra. Así como tengo la seguridad de que Dios quiere guiar tus pasos, pues tengo la seguridad de que es a través de la palabra que Él lo va a hacer. Entonces, ten presente que el Señor Jesús guió el camino de muchos en ese momento en su ministerio terrenal. Les dijo, síganme y les mostraré lo que tienen que hacer. Y les empezó a enseñar, como lo dice Mateo 5.
Mateo 5:19 dice, Él les enseñaba los mandamientos. ¿Para qué? Para que los practicaran y también los enseñaran. En la parte B de este versículo. Practiquen y enseñen para que sean considerados grandes en el reino de los cielos. Practicar y enseñar. Eso es lo que el Señor espera cuando yo atiendo a su voz. Ponlo en práctica, grábalo en tu corazón, ponlo en práctica y enséñaselo a otros. Y si te estoy hablando a ti, papá, pues es el llamado que el Señor te hace y me hace a mí. Poner en práctica y enseñárselo a otros, enseñárselo a mis hijos. Entonces, yo tengo la seguridad de que el Señor me guía. Yo tengo la seguridad de que hoy mis pasos están guiados por Él. Antes de tomar cualquier decisión, no sabes la bendición que es poder orar y ir a la palabra y decirle, Señor, háblame y confírmame si esto es lo que yo tengo que hacer o si yo no lo tengo que hacer, Señor. Y entonces la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, en muchas ocasiones llena nuestros corazones y nos lleva a movernos de esa manera. Dice el Señor, no se inquieten por nada, más bien oren y presenten sus peticiones a mí y mi paz, que sobrepasa todo entendimiento, estará allí. Entonces yo digo, Señor, yo sé que tú quieres guiar mis pasos. Hoy yo no me muevo solo, hoy yo no camino solo, hoy yo camino bajo la voluntad del Padre. Entonces, tengo esa seguridad que así como el Señor Jesús guió a muchos, hoy el Señor, a la luz de la palabra, quiere guiar cada uno de mis pasos. Por eso podemos decir que seguir a Jesús es una bendición. Dígaselo a quien tiene al lado. Seguir a Jesús es una bendición. Amén. ¿Por qué también es una bendición seguir a Jesús? Porque es nuestro mayor ejemplo. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 21. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 21. Para eso fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. El Señor ha sido nuestro mayor ejemplo. ¿Y nuestro llamado cuál es? Allí en la segunda parte del versículo está, para que nosotros sigamos sus pasos. Nosotros no solo queremos que tú comprendas lo que dice la Escritura, entiendas lo que dice la Escritura. Nosotros queremos que tú pongas en práctica. Tú tienes que entender que tu vida se verá transformada y cambiada, no solo con el hecho de comprender la Escritura, no. Cuando tú la pones en práctica, tú vas a empezar a ver esa transformación, ese cambio, ese obrar de Dios en tu vida, en tu familia, ese obrar a través del Espíritu Santo. Entonces, tú y yo tenemos que tener la seguridad de que Jesús es nuestro mayor ejemplo. Cómo se comportó, cómo hablaba, cómo atendía la necesidad de otros, cómo manejaba la ofensa, cómo vivía con otros en comunidad. Nuestro Señor Jesús nos lo muestra. Cómo el Señor sacrificó tantas cosas y el llamado que se nos hace a, como lo dice Romanos 12:1, hacer sacrificios vivos. Y entonces yo digo, Señor, yo no solo te veo a ti como un ejemplo, sino que yo sigo tus pasos. Y es lo que dice Primera de Juan 2:6. Primera de Juan 2:6 dice, el que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió. Y ese debe es un llamado que se nos hace a ti y a mí. Si tú afirmas permanecer en Él, si tú afirmas seguir a Jesús, tú tienes que vivir como Él vivió. Amén. Entonces, por esa razón también decimos que nuestro Señor Jesús es una bendición poder seguir sus pasos, ¿sí? Soy un seguidor de Jesús. Dígale a quien tiene al lado nuevamente, seguir a Jesús es para mí una bendición. Muy bien. Otra razón por la que es una bendición, porque el Señor provee. Y aquí es donde viene la parte de, Señor, tu provisión. Sí, también. Así como el Señor me sostiene, me cuida, me guarda, también me provee. Me provee no solo lo material, también me provee de toda sabiduría para saber comportarme, actuar, reaccionar, saber criar a mis hijos, saber edificar mi matrimonio. Y cuando hablamos de provisión, yo quiero en este momento orientarlo hacia la provisión económica. Porque lo que uno encuentra a lo largo del Evangelio es que había mucha gente que seguía a Jesús solo por el simple hecho de saber que con Él había comida gratis. Y es lo que vemos en varios pasajes de los Evangelios. En Marcos 6 y en Marcos 8 se da uno cuenta cómo el Señor Jesús multiplicó los panes y los peces y en el primer momento alimentó a 5,000, que sumaban muchos más con mujeres y niños, y en otro momento, en Marcos 8, alimentó a 4,000
otro tanto de personas, con tan pocos peces y con tan pocos panes. Cuando el Señor nos habla, no se preocupen por qué comerán o por qué beberán o por cómo se vestirán. Es allí el Señor hablándonos y diciéndonos, si el Padre se ocupa de los pajaritos y de los lirios del campo, ¿cuánto más se ocupará de cada uno de nosotros? Y el Señor dice, no se preocupen por eso, porque quienes lo hacen son los paganos, los que no conocen de Dios. Nosotros no nos preocupemos por eso. Y entonces yo digo, Señor, tú eres mi proveedor. Y usted puede decirlo a lo largo de sus días y del tiempo que ha caminado con el Señor. Usted dice, el Señor ha proveído a mi vida, el Señor ha suplido, el Señor ha respaldado, el Señor ha dado, el Señor aún en lo poco ha estado allí y no puedo quitarle la gloria a Él porque Él ha sido quien lo ha hecho. Y entonces podemos decir eso, podemos decir, así como Jesucristo caminó con muchos en su ministerio terrenal y esos muchos vieron la provisión a través de Él, vieron también la sanidad a través de Él, pues de la misma manera usted puede decir hoy, el Señor a mi vida ha llegado y ha obrado y ha proveído y ha sanado y ha traído lo que me hacía falta y ha llenado y ha sanado y ha restaurado mi matrimonio. Y usted puede decir hoy, es una bendición seguir a Jesús. ¿Por qué? Porque Él no solo me guía, porque Él no solo es mi ejemplo, porque Él no solo me provee, sino que también me protege. Él es mi protector, lo dice Salmos. Y entonces aquí yo pienso en algo, pienso no solo en la protección física, sino también en la protección espiritual. Salmo capítulo 28, versículo 7 dice, el Señor es mi fuerza y mi escudo, mi corazón en Él confía. ¿Confías en Él de todo corazón? Es la primera pregunta que yo te haría. De Él recibo ayuda, mi corazón salta de alegría y con cánticos le daré gracias. ¿Confías de todo corazón en el Señor? En medio de cualquier situación por lo que estés pasando, puedes cerrar tus ojos y decir, Señor, en ti confío, en ti tengo puesta mi esperanza, porque he visto tu mano obrar en mi vida, no solo una ni dos, sino muchas veces, y no dudo un instante en que en esta ocasión volverás a obrar de una manera sobrenatural. Puedes cerrar tus ojos y decir, Señor, confío en ti de todo corazón. Mira lo que dice el Salmo 91, versículo 14, texto del que hizo referencia el pastor Darío esta mañana en la predicación. Yo lo libraré porque Él se acoge a mí. Hay una razón, hay una primera cosa que yo tengo que hacer, acogerme al Señor, y entonces Él me va a librar. Lo protegeré porque reconoce mi nombre. Y entonces yo digo, Señor, yo me he acogido a ti y yo he reconocido tu nombre, entonces yo sé que tú me librarás y que tú me protegerás. Amén. Su protección está sobre mí y yo puedo decir, Señor, gracias infinitas. Y hay un texto en el ministerio de nuestro Señor Jesús que para mí es espectacular, que deja ver el poder y la autoridad que tiene Jesús en el ámbito espiritual sobre todas las potestades que hay. Y está en Mateo capítulo 8, versículo 28. Quiero citarlo porque esto nos habla claramente de los atributos de nuestro Señor Jesús, de su poder, es todopoderoso, de lo que Él hizo en nosotros, trajo libertad sobre nuestra vida. Yo quiero que revisemos Mateo capítulo 8, versículo 28 para que nos demos cuenta de con quién estamos caminando, de a quién estamos siguiendo. Mateo capítulo 8, versículo 28. Allí se da un tema de guerra espiritual. Pero quiero mostrarle cómo se da esa guerra espiritual. Cuando Jesús llegó al otro lado, a la región de los Gadarenos, 2 endemoniados salieron al encuentro de entre los sepulcros. Eran tan violentos que nadie se atrevía a pasar por aquel camino. De pronto le gritaron, ¿por qué te entrometes, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí a atormentarnos antes del tiempo señalado? A cierta distancia de ellos estaban paseando una gran manada de cerdos. Los demonios le rogaron a Jesús, si nos expulsas, mándanos a la manada de cerdos. Y Jesucristo les dijo, vayan. Así que salieron de los hombres y entraron en los cerdos. Y toda la manada se precipitó al lago por el despeñadero y murió en el agua. ¿Sabe qué me deja ver a mí este momento en la vida de nuestro Señor Jesús? El poder que Jesucristo tiene sobre los demonios. Dice la palabra que allí, cuando llega Jesús,
habían 2 endemoniados y a la gente le daba pavor y temor pasar por allí. Y eso es lo que usted puede sentir por momentos, cuando usted está en su casa a solas, de noche, usted dice: sentí una presencia y sentí algo en mi cuarto y una sombra y un fuerte viento y no sé, y se movió esto y aquello. Usted puede tener temor a lo espiritual, temor a toda opresión. Mire lo que ocurre acá. Jesucristo llega para dejar claro quién es el que manda, si lo podemos decir de esa manera, para dejar claro quién es autoridad sobre quién. Jesucristo llega a ese momento y los demonios empiezan a hablar y le empiezan a decir, lo primero que le dicen es: ¿por qué te entrometes, hijo de Dios? Algo que los demonios tienen claro es quién es Jesucristo, Hijo de Dios, uno de los nombres que se le da a nuestro Señor Jesucristo para comprobar su completa deidad, quién es Dios y el poder que tiene. Y entonces los demonios le dicen: ¿por qué te entrometes, hijo de Dios? Has venido aquí a atormentarnos. Y entonces usted tiene que llegar a una conclusión primera. ¿Quién es tormento para quién? Jesucristo es tormento para los demonios. Y tú tienes que tener la seguridad de que Jesucristo camina a tu lado. El Señor ha prometido estar a tu lado, el Señor ha prometido sostenerte y el Señor ha prometido protegerte. Entonces tú tienes que tener esa seguridad y esa confianza de que el Señor está contigo. Y como lo dice la palabra, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Podrán venir 1000 o 10,000 contra mí, pero de la misma manera huirán en desbandada. Caerán 1000 a mi derecha y 1000 a mi izquierda, pero a mí no me ocurrirá nada. Porque el Señor es quien me sostiene, porque el Señor es quien me protege, porque el Señor está conmigo. Amén. Entonces, los endemoniados, los demonios les dicen: ¿por qué te entrometes, hijo de Dios? Has venido a atormentarnos. Y dice más adelante, los demonios le rogaron a Jesús. Y usted puede llegar aquí a otra conclusión. ¿Quién es autoridad sobre quién? ¿Quién le ruega a quién? ¿No se supone que el ruego viene del esclavo hacia el amo? Bueno, pues para nosotros tiene que ser claro que allí la autoridad es Jesús. Y otra cosa que le dicen los demonios: si nos vas a expulsar, queda claro también el poder que Jesús tiene sobre ellos. Para ellos era claro que no iban a poder hacer absolutamente nada. Usted no ve a través de este texto que Jesucristo, y entonces el Señor Jesús se encendió en una pelea con los demonios y empezaron a repartir. No. Los demonios tienen claro quién es Él, tienen claro el poder que Él tiene sobre ellos, tienen claro que Él es un tormento para ellos y tienen claro que Él es autoridad para ellos. Por eso dice: le rogaron que los expulsara. Y el Señor Jesucristo hasta ese momento no había pronunciado una sola palabra. Allí queda en evidencia la autoridad que Jesús tenía. Lo único que Jesucristo dice en este diálogo es: vayan. Y tan pronto abre su boca el Señor Jesucristo, los demonios obedecieron. ¿Te das cuenta cómo el Señor te dice: yo te protegeré? Yo protegeré a aquellos que se acogen a mí y a aquellos que reconocen mi nombre. Y entonces por eso decimos: es una bendición seguir a Jesús. Dígale a quien tiene al lado allí en casa: seguir a Jesús es una bendición. No solo porque me guía, no solo porque es mi ejemplo, no solo porque Él me provee, sino porque Él también me protege. Él lo ha prometido y yo sé que Él lo hará conmigo. Amén. Esa es la primera cosa que tengo para decir. Es una bendición y usted dice: amén, Señor. Gracias porque no estoy solo. Gracias porque caminas de mi mano. Gracias porque me sostienes. Gracias porque me guías. Gracias porque tú eres mi ayudador. Gracias porque tú eres mi sustento, Señor. Gracias. Pero hay una segunda parte que no podemos dejar de lado. El significado de seguir a Jesús no solo habla de la bendición de seguir a Jesús, sino del costo de seguirle a Él. Y aquí entramos a la segunda parte de esta enseñanza. ¿Por qué? Porque es necesario hablar de ello. Uno se da cuenta cómo en los evangelios, y ahorita se lo dije, de la multitud muchos se empezaron a apartar de Jesús. Aún sus discípulos, algunos que estaban caminando cerca de Jesús, lo abandonaron. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo comenzó a hablar de las bienaventuranzas en el Sermón del Monte y todas las personas caminaban con Él. Pero cuando Él empezó a hablar de que tenía que pasar por la cruz y de lo que eso significaba, muchos empezaron a decir: estas enseñanzas son muy difíciles. Y le estoy haciendo referencia a Juan capítulo 6, versículo 66. Cuando el Señor Jesucristo les empezó a decir: ok, traigo bendición para sus vidas, pero hay un precio que pagar.
muchos lo empezaron a dejar, muchos lo empezaron a abandonar. Desde entonces, dice Juan capítulo 6, versículo 66, desde entonces muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él. Así que Jesús le preguntó a los 12, versículo 67, ¿también ustedes quieren marcharse? Señor, contestó Simón, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Cierto es que cuando llega la dificultad, muchas personas abandonan el barco. Cierto es que cuando las cosas empiezan a enredarse un poco, cuando llega la dificultad, cuando llega la tormenta, hay personas que dicen, ¿y no que se supone caminar con Jesús será una bendición? Sí, es una bendición. Y lo hablamos hace un segundo. Sí, pero el Señor te llama a pagar un precio. El Señor te llama a ser constante. El Señor te llama a disciplinarte. El Señor te llama a ordenar tu casa, a ordenar tu vida. El Señor te llama a entender que venías manejando tu vida a tu manera y que ahora la manejarás a su manera. Empezarás a ordenar tu vida conforme a lo que dice la palabra. Y para muchos es una tarea difícil. Para muchos, como los discípulos que abandonaron a Jesús, el argumento que llega es, esto es muy difícil de cumplir, esto es muy difícil de seguir. Jesucristo, cuando les dice a sus discípulos, les dice, síganme y carguen con mi cruz. Queremos bendiciones, queremos respaldo, queremos felicidad, si usted lo quiere llamar de esa manera, pero ¿dónde está el sacrificio? ¿Dónde está el compromiso? ¿Dónde está la obediencia? ¿Dónde está el arrepentimiento? Cuando yo solo me enfoco en la bendición que es seguir a Jesús y dejo de lado el costo, estoy revisando solo parte del carácter de nuestro Señor. Nosotros tenemos que tener presente que el Señor no solo nos dice, yo te bendeciré, como le dijo a la mujer en adulterio, le dijo, yo te perdono, yo no te condeno, así como todos se han ido, yo tampoco te condeno, mujer, pero levántate, vete y no vuelvas a pecar, apártate del pecado. Allí no solo hay una promesa, yo te perdono, yo no te condeno, allí también hay un llamado a una responsabilidad, no vuelvas a pecar. Y la palabra claramente en Romanos nos lo dice, hemos sido liberados gracias a nuestro Señor Jesús, ya no somos esclavos del pecado, pero no permitas que el pecado reine en tu cuerpo mortal ni obedezcas a tus malos deseos. Para mí eso nos deja ver que tenemos una responsabilidad pendiente. Dependemos de Dios, pero tenemos una responsabilidad personal, la de cuidar el templo del Espíritu Santo, la de cuidarnos y vivir en santidad, perseguir esa santidad. Amén. Entonces, sabemos que el Señor Jesucristo les habló a muchas personas, sabemos que tuvo misericordia, sabemos que los amó, sabemos que sanó enfermos, lo sabemos. Sabemos que muchos niños llegaron al lugar donde Él estaba y se postraron a sus pies para escucharlo. Sí, sabemos eso de Jesús, pero también el Señor Jesús llamaba a tener completa lealtad y total obediencia. Y ahí es donde hablamos del costo. Y ahí es donde tal vez muchas personas podrían decir, ok, voy a cambiar la prédica porque hasta ahí me pareció bonito, donde Dios me dice que me provee, donde Dios me dice que me respalda, y donde Dios me dice que me ayuda. Y cuando tú entiendes esa parte y la bendición que es seguir a Jesús, tú deberías caminar con paz, con esa confianza y con esa seguridad de que Él está contigo. Pero cuando el Señor te llama y te dice, hey, hay cosas por ordenar, hay un costo por pagar, te tienes que humillar, tienes que reconocer que hay cosas que tienen que cambiar de raíz, que tienes que dejar, que tienes que abandonar. Ahí es donde muchos dicen, no sé, yo voy a seguir mi relación con Dios a mi manera. Y yo quiero decirte algo, Jesucristo no obliga a nadie a seguirlo. Y es lo que vemos a través de las Escrituras. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando Jesucristo hablaba con autoridad. Y su vida reflejaba o tenía coherencia con sus palabras. Y eso hacía que Él ganara autoridad sobre las personas. El Señor te está llamando hoy a seguirlo. El Señor te está llamando hoy no solo a entender la bendición que es el seguirle, lo que vendrá consecuencia de eso, sino el costo que estás llamado a pagar, el costo que estás llamado a asumir, la responsabilidad a la que Dios te llama. Él dice, yo te voy a respaldar en tu casa, ok, pero tienes una responsabilidad. Hay cosas que tú tienes que hacer, hay un precio que tienes que pagar.
Y tú puedes en este momento elegir, como tal vez has elegido antes, seguir a Jesús o seguir llevando tu vida a tu manera. Tú puedes elegir, están esos dos caminos. Está el camino del bien y el camino del mal. ¿Está hacer las cosas a tu manera o está hacer las cosas a la manera de Dios? Está el reconocer al Señor Jesús no solo como Salvador, Señor, gracias, me has regalado la vida eterna, me has perdonado mis pecados, como lo dijimos hace 8 días, pero también eres llamado Señor, y cuando te llamo Señor, Señor, me estás llamando a obedecer, a someterme a tu voluntad, a obedecer incluso sin importar el costo. Por esa razón sigo a Jesús, no solo por lo que Él me puede dar, no solo por la bendición que Él me puede dar, porque si solo lo busco por eso, no soy un verdadero adorador, sino un consumidor, tan sencillo como eso. Entonces buscamos al Señor por lo que nos da, por la bendición, porque me provee, porque me guía, porque me cuida. El Señor te dice, hey, espérame un segundo, lo recordábamos hace 8 días. Cristianismo no significa lo que tú haces por Dios, cristianismo significa lo que Él ya hizo por ti en la cruz. Y la cruz nos muestra amor, pero la cruz también nos muestra sacrificio. Y cuando el Señor te llama a ti, te está llamando a sacrificar muchas cosas. El Señor te está llamando a esforzarte frente a muchas cosas. Y el Señor te está llamando a seguirlo por razones, no razones equivocadas, sino por esa razón de Señor, yo quiero caminar a tu lado. Y yo sé que eso va a implicar un precio y un sacrificio. Y usted conoce muy bien esos dos términos porque en su vida cotidiana los pone en práctica. Si usted, por ejemplo, quiere, ahorita que ya se está empezando a levantar un poco la cuarentena, usted dice, ok, me subí un par de kilos y entonces necesito bajar un par de kilos y entonces sé lo que tengo que hacer, sé lo que tengo que sacrificar. Entonces usted dice, voy a dejar de comer tanta chatarra, voy a empezar a madrugar más, voy a empezar a hacer ejercicio, voy a empezar a mover, voy a dejar de ver tantas series porque ya me empecé a activar mucho más. Y usted sabe lo que es precio, sacrificio. De la misma manera el Señor nos llama a eso, a ser esforzados, a ser disciplinados, a ser constantes. Algunos somos maestros y especialistas en dar excusas, en decir sí, pero mañana, sí, pero el otro año, sí, mire, yo la verdad este año me iba a comprometer duro con Dios, pero no es que llegó la cuarentena, entonces yo ya estoy haciendo planes para el otro año, en enero arranco con toda con Dios, porque pues como este año fue así como enredado y como que se frenó todo, y hasta eso se me frenó, pastor, se me frenó el proyecto espiritual que yo tenía, porque es que yo quería este año leer la Biblia, pastor, me la iba a leer toda la Biblia, pero es que en marzo se me cambió la agenda, se me cambiaron los planes, pero en enero, pastor, mire, usted sabe, mire, me quedan 3 meses, estoy organizándome y somos maestros para levantar excusas. Lo que le pasó al joven rico. El joven rico dijo, no, pero vender todo y seguirte. Y después se encontró con otro que le dijo, bueno, pero y déjame ir a despedir a mi familia. Y el Señor Jesús dijo, no, que los muertos entierren a los muertos. Tú sígueme a mí. Somos maestros para levantar excusas. Y entonces el Señor te está llamando a ti ¿a qué? A cargar la cruz, a sacrificar cosas por Él. Y entonces cuando hablamos de el precio de seguir a Jesús, el costo de seguir a Jesús, tenemos que hablar de varias cosas. Primero, ¿qué nos cuesta nuestro orgullo? Cuando usted mira la historia del Señor Jesucristo en los evangelios, usted se encuentra con unos hombres llamados fariseos. Los fariseos creían que conocían todo porque sabían la ley. Dice la palabra que el Señor Jesucristo con ellos fue muy duro y muy fuerte. Tal vez a ellos fue a quienes más fuerte les habló cuando les dijo, no sean como ellos porque ellos atan cargas en otros que ni siquiera ellos son capaces de cargar. El fariseo se creía autosuficiente, el fariseo se creía que sabía más. Y esa es una de las cosas que tienes que dejar a un lado, una de las cosas que no te permiten acercarte a Dios de una manera real y profunda. Tal vez es el orgullo, ese orgullo que te dice, pero yo a esta edad, pero ¿para qué? Pero ¿cómo que ordenar mi vida si yo vengo haciendo las cosas de esta manera? Yo no necesito en esta etapa de mi vida venir ahora a cambiar las cosas. Pues una de las cosas que el Señor te va a mostrar a la luz de la palabra es que hay muchas cosas en tu vida que tienen que cambiar. La peor cosa que puede hacer una persona es negar
que algo está pasando en su vida. Porque si va a negar siempre que algo está pasando en su vida, pues nunca va a buscar cambiarlo. Nunca va a creer que algo tiene que ser diferente. Nunca va a entender su necesidad de Jesús. Si tú no reconoces que en tu vida hay pecado, que has pecado en contra de Dios, pues ¿cómo vas a decir que necesitas a Jesús? Entonces necesitas dejar el orgullo a un lado, ¿ok? Entonces deja el orgullo a un lado y acércate. Dice la palabra que al orgulloso Dios lo mira de lejos, pero al humilde no lo resiste, al humilde lo recibe en sus brazos. Necesitas tener humildad, hombres, a quienes nos cuesta trabajo tanto por el orgullo reconocer que nos equivocamos. Tal vez es tiempo de que reconozcas y digas: Señor, me he venido equivocando. He venido haciendo las cosas que creí estaban bien a mi manera, pero hoy tengo que reconocer que me he equivocado, Señor, y me acerco a ti y me humillo ante ti. Amén. Esa es una de las cosas que nos cuesta y uno de los sacrificios de seguir a Jesús. Otra cosa es la comodidad. La comodidad, cuando usted mira en los evangelios hablan del soldado, los evangelios hablan del atleta, los evangelios hablan del labrador. Y en muchos de estos casos, estos hombres en su oficio sacrificaban su comodidad por una causa mayor. Y tal vez el Señor te está llamando a eso, a incomodarte un poco. ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan para tu vida, porque Dios tiene algo para ti. Y entonces muchos hombres dicen: no, pero es que yo estoy cómodo en este lugar y esa comodidad es peligrosa. ¿A qué te está llamando el Señor? A que te levantes, a que te sacudas. Tal vez estás acostumbrado, como cuando tienes los zapatos viejitos, esos zapatos que se acomodan ya a tu pie. Y tú dices: no, esos zapatos a mí me encantan, pero ya están muy viejos. No, pero es que a mí me encantan, son muy cómodos porque ya se acomodaron a tu pie. Hay muchas cosas en tu vida que tú dices: ya las tengo muy cómodas. Y cuando el Señor me llama a incomodarme, me llama a levantarme, me llama a cambiar cosas. Y los cambios siempre traerán incomodidad. Amén. Muchos de nuestros hábitos tienen que cambiar. Hábitos de vida, hábitos que venías practicando antes. La palabra nos lo dice. Tú antes practicabas las cosas, pero ahora te digo como hijo de Dios que no puedes seguir haciendo eso. Hábitos de vida, la oración, la palabra, el ayuno, el congregarnos, son hábitos que nos tienen que caracterizar a nosotros como hijos de Dios. Nosotros, desde que nos acercamos a Jesús, entendimos que teníamos que tener buenos hábitos. Así como el médico hoy te dice: hey, estás enfermo por esta situación y tienes que cambiar tus hábitos de alimentación, tienes que cambiar tus hábitos de ejercicio, tienes que cambiar tus hábitos de sueño. Pues de la misma manera, así como si esos cambios de hábitos los modificas y tu vida física se va a ver afectada, pues de la misma manera, cuando hablamos del ámbito espiritual, cuando tú cambias esos hábitos, tu vida va a ser diferente. Cuando tú empiezas a entender que la oración es una herramienta que te permite caminar cerca de Dios, depender de Él, tú utilizas es como un soldado al que le dicen: mira, aquí está tu arma, aquí está. Cuando al labrador le dicen: aquí está tu herramienta, pues de la misma manera nosotros tendremos que entender que el Señor nos ha dejado herramientas para que nosotros utilicemos. Y eso va a implicar ¿qué? Esfuerzo, porque necesitamos desarrollar hábitos de vida. No solo nos podemos quedar, como lo decíamos ahora, en la comodidad de: Señor, bendíceme, sino: Señor, ¿a qué me estás llamando? Hablamos de cómo la Escritura nos muestra las promesas de Dios y en esa parte todos dicen amén. Pero en la Escritura también se nos hace un llamado, hay mandamientos, hay preceptos, hay normas que Dios está esperando que nosotros escuchemos y que nosotros pongamos en práctica. Seguir a Jesús implica un sacrificio. Y ese es el llamado que el Señor nos hace. Gálatas capítulo 1, versículo 10. Dice: ¿qué busco con esto? ¿Ganarme la aprobación humana o la de Dios? ¿Piensan que procuro agradar a los demás? Si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Cristo. ¿A quién buscamos agradar hoy? A Dios. Claramente buscamos agradar a nuestro Señor. Muchas personas nos dicen: no, pero ¿usted qué está haciendo? ¿A usted le están lavando el cerebro? ¿A usted le están cambiando? Sí, ciertamente es lo que está ocurriendo. Mi manera de pensar está cambiando. A Jesucristo lo tildaron de loco. Pues a nosotros también pueden que lo hagan. Pero yo digo: Señor, yo sé a quién sigo, yo sé a quién sirvo y yo sé el poder que tú tienes en mi vida. Así como recordábamos hace 8 días que tienes un propósito en mi vida, que tienes un plan de
bienestar para mi vida, que has perdonado mis pecados, pues de la misma manera hoy me dices, es una bendición seguirme, sí, pero también hay un costo y hay un precio por pagar. Tienes que ser constante, tienes que ser dedicado, tienes que ser intencional, así como te preparas en el ámbito secular para muchas cosas, pues de la misma manera el Señor te dice, te tienes que preparar en este caminar conmigo, tienes que ser disciplinado, tienes que desarrollar esos hábitos de los que hablábamos ahora, porque como hijo mío necesitas tener intimidad, necesitas cultivar esos hábitos que hagan que tu fe crezca, que hagan que tú des fruto, porque eso vendrá como consecuencia. El fruto es una consecuencia de haberme alimentado correctamente. Gálatas lo dice, el fruto se conoce bien, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. Ok, Dios quiere que todo eso se haga evidente en tu vida, pero eso vendrá como consecuencia de haberme llenado espiritualmente. Dice la palabra, vivan llenos del Espíritu. Y esa llenura no viene por un abrir y cerrar de ojos. Esa llenura viene como consecuencia de algo que yo hice de manera voluntaria e intencional. Buscar, desarrollar esos hábitos de vida. Así como cambiar hábitos de comida puede salvarte la vida porque te mejora tu parte digestiva. Así como cambiar los hábitos de alimentación puede mejorar tu corazón. Pues de la misma manera, cuando hablamos de hábitos espirituales, te podemos decir que esos hábitos cambian tu vida para siempre, porque te empiezan a llevar a entender que tu mirada está puesta en lo que no se ve. Dice la palabra misma, aunque nuestro cuerpo se va desgastando por fuera, por dentro nos vamos renovando, porque en medio de los sufrimientos, que son ligeros y efímeros, hay una gloria venidera, y entonces nuestra mirada está puesta en lo que no se ve, porque lo que se ve es pasajero, pero lo que no se ve es eterno. Entonces ahí es donde entendemos el énfasis en la palabra al decirnos, alimenta la eternidad, alimenta lo espiritual. Y ese es el costo que el Señor nos llama a pagar. Hay bendiciones de seguirlo, sí. Por seguirlo, sí, por supuesto, hay bendiciones. Bendiciones vendrán sobre nuestra vida, amén. Pero también hay una responsabilidad que el Señor nos llama a asumir. También hay una tarea que el Señor nos entrega. Yo lo tengo escrito así, Dios no quiere que negocies con el bueno, Señor, Dios quiere que le obedezcas. Sí, Señor, déjame y en un minuto te aviso, la otra semana. No. Cuando tú piensas en el soldado, por ejemplo, el soldado al escuchar la voz que es autoridad para él, la única respuesta que escuchamos del soldado es, sí, Señor. Bueno, de la misma manera el Señor te llama a ti a obedecer sus mandamientos. ¿Hay un costo que pagar? Sí, pero vale la pena. Vale la pena vivir para Dios y no para nosotros mismos. Por eso estudiamos la palabra, oramos, servimos, actuamos como discípulos suyos. Y no daremos brazo a torcer, porque sabemos lo que significa seguir a Jesús. No solo la bendición de seguirlo, protección, provisión, guía, cuidado, sino entendemos también el costo de seguir a Jesús. Vamos a orar. Amado Señor, damos gracias en esta mañana por tu palabra y por este tiempo que nos regalas. Señor, gracias. Gracias porque desde que comenzamos esta serie hemos venido hablando de ti. Es de ti de quien nos habla la Escritura desde un Génesis hasta Apocalipsis. Señor, se trata de ti, Señor. El Evangelio, Señor, tiene ese fundamento. Tú, Jesús. Oro, Señor, porque sigas obrando en el corazón de las personas. Creo, Señor, que solo en ti podemos encontrar refugio. Señor, creo que solo en ti podemos encontrar la respuesta. Creo que eres tú quien nos sostiene en medio de cualquier situación. Señor, gracias. Gracias por habernos perdonado, gracias por entregarnos un propósito. Y Señor, gracias por recordarnos hoy la bendición que es seguirte. Así como muchos recibieron bendición al estar a tu lado, así como muchos fueron sanados, así como llegó la provisión y el alimento, Señor, así como protegiste la vida de muchos, pues de la misma manera, Señor, no dudamos que tú eres el mismo ayer, hoy, por los siglos, y que de la misma manera sigues obrando en nuestra vida. Y entonces podemos decir gracias, la gloria y la honra para ti, porque es una bendición seguirte. Somos tus seguidores, Jesús, pero también entendemos el costo que esto significa, el precio que tenemos que pagar. Tenemos que humillarnos delante de ti, Señor, tenemos que esforzarnos, Señor.
tenemos que desarrollar hábitos, tenemos que ser constantes, tenemos que ser como el atleta esforzado y correr la carrera, tenemos que ser como el labrador que ara la tierra y espera que en algún momento dé fruto, tenemos que ser como el soldado que ante la voz de su autoridad responde un sí, Señor. De la misma manera hoy, Señor, queremos vivir no para nosotros, sino para ti. Entendemos, Señor, la bendición que es seguirte, pero también el costo y el sacrificio que estamos llamados a pagar. Te amamos, Jesús. Te amamos y nuestra mirada está puesta en lo que no se ve, en lo eterno, en lo que no es pasajero, Señor. Nuestra mirada está puesta en ti. Oro por las personas, Señor, que hoy, Señor, están tomando la decisión de seguirte. Oro de todo corazón por ellos. Oro porque seas tú obrando en sus corazones. Oro porque seas tú hablándoles, Señor, a ellos. Oro porque seas tú, Señor, abrazándolos a ellos. Señor, muchos, Padre amado, te han seguido de lejos. Muchos han sido como la multitud. Muchos te han seguido por los milagros que haces, porque has traído algo de provisión. Muchos, Señor, te han seguido porque han escuchado de ti, como muchos en la multitud. Pero en medio de la dificultad muchos se han apartado, muchos se han alejado, muchos se han enfriado, muchos han abandonado el barco, Señor. Oro por esas personas. Oro porque seas tú, Señor, trayéndolos con tus lazos de amor. Oro porque seas tú llevándolos a entender, Señor, que el seguirte a ti, Señor, no solo significa una bendición, sino también un costo. Es una bendición seguirte, porque eres nuestro mayor ejemplo. Es una bendición seguirte porque tú nos guías, porque tú nos hablas, porque tú nos muestras el camino que debemos seguir. Es una bendición seguirte porque tú nos proteges, porque tú nos provees. Es una bendición, Señor, y damos gracias, porque algún día, Señor, nos acercamos a ti y nuestra vida cambió para siempre. Pero también, Señor, hoy nos estás llamando a entender el costo que esto significa, el precio que hay que pagar, lo que nos cuesta, Señor. Tal vez es el orgullo, y tal vez Dios te está llamando hoy a dejar el orgullo a un lado para humillarte ante Él. El orgullo para reconocer, dejarlo a un lado para reconocer que te has equivocado, que has pecado y que necesitas a Jesús. Oramos por todo esto, Señor. Te amamos, Jesús, y oramos en tu precioso nombre. Amén y amén. Amén. Sabemos que Dios llegó a tu corazón con una palabra especial. Repite en voz alta, después de mí, esta sencilla oración. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios, que te hiciste hombre, moriste y resucitaste. Te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo como mi Señor y mi Salvador. En Cristo Jesús. Amén. Si acabas de hacer esta oración, la palabra de Dios dice que naciste de nuevo, que eres una nueva persona. Te invitamos a dar el siguiente paso en tu proceso. Somos una iglesia de amor y queremos acompañarte y ayudarte en esta nueva vida. Ingresa a www.casarroca.org. Conéctate, crece, sirve. Seguimos en contacto.